Plaza Podcast. Historias que cuentan. Última fila. Entre pasos y torrijas, esta semana Álvaro y yo no hemos querido faltar a nuestra cita con la pantalla grande y hoy os traemos dos opciones para ir al cine este fin de semana. Por un lado, La Bestia, dirigida por Bertrand Bonello, que ya está despertando más pasiones que las de Cristo y aquí no ha sido para menos. Álvaro os cuenta cómo desentrañar este thriller complejo y fascinante que habla sobre el futuro, el amor y el propio dispositivo del cine. Y aún con sabor a San Sebastián, esta semana también llega Puan, que coge prestado el nombre de la Universidad Argentina para contaros la vida de Marcelo, un profesor de filosofía un poco desastre, pero que os adelantamos que ya se ha quedado nuestro catálogo de personajes preferidos este año 2024. Allá vamos. Votre projet personnel? Travailler. Vous avez beaucoup trop d'affects. Faut choisir entre le travail et les affects. Oui. L'intelligence artificielle. Bertrand Bonello estrena este viernes La Bestia, una catedral cinematográfica que busca ser una obra total, llena de ideas y de planteamientos que no necesitan un desarrollo, sino simplemente una formulación. Una película que, más que una historia, es un territorio. De esta categoría pueden presumir muy pocas películas. Además es muy escurridiza y son arenas movedizas, capaz de llevar a la deriva un buen planteamiento cinematográfico. Pensando en buenos ejemplos está el cine de David Lynch, tal vez el más claro, el maestro que mejor genera un territorio donde las ideas flotan y el espectador debe atraparlas. En el caso de La Bestia, tal vez esté más emparentada con otro buen ejemplo, Holly Motors, de Leos Carax, una de las películas más estimulantes del siglo XXI. El planteamiento en este caso nace de una actriz en un mundo dominado por la inteligencia artificial en tan solo unas décadas. Con una tasa de paro del 67%, las pocas oportunidades laborales que hay buscan trabajadores despojados de cualquier emoción que pueda interferir en sus tareas. Una intervención de limpieza de ADN permite precisamente perder la capacidad de sentir, de desviarse de la racionalidad. Bonello plantea entonces que la intervención sea una especie de viaje a vidas pasadas que sean un cóctel melodramático. En el caso de la actriz se enfrenta a una historia de amor prohibido contextualizado en 1910 y al home invasion de un incel en 2014, una historia de terror. De esta manera, el director, como pasaría en Holly Motors, hace posible que la película mute de género, tono y textura sin que el espectador pierda la brújula de lo que plantea en su totalidad. Otra vez, un trabajo de orfebrería. Ayudan y mucho las interpretaciones de Léa Seydoux y George McKay, que hacen posible la magia. De esta manera, tres películas conviven en una, y en su conjunto no solo hay un discurso sobre la inteligencia artificial y las emociones, sino que trazan una historia también de la narrativa en cada una de las líneas temporales, que no ocultan que son ficciones moldeadas en el canon de su propio contexto. Metacine también en el momento en el que plantea esto en el cuerpo de una actriz, que es todos los personajes que ha interpretado, elevando el trabajo actoral de un mero empleo al cúmulo de unas vidas pasadas. Un homenaje al cine de los que vale la pena hablar, en vez de los discursos vacíos que solo saben escudarse en el romanticismo del celuloide y la pantalla grande. Se ha dicho mucho sobre la inteligencia artificial, demasiado incluso, grandes parlamentos y conferencias para hablar de pros y de contras. Bonello plantea algo nuevo, imaginar qué podría pasar, y mientras el discurso de la línea temporal de 2044 mantiene que las emociones sobran, su defensa encendida, sin dejar de ser paródica, en las otras dos tramas, deconstruyen el mismo discurso. ¿Querías una distopía alejada de las emociones? Aquí tienes dos buenos ejemplos de cómo diferentes expresiones artísticas, a lo largo de los años, con sus imperfecciones y aspectos problemáticos, nos permiten escapar de ese mundo peor. La cátedra necesita un titular. Tenés que presentarte. Sí. Perdón, profesor, estaba en la masterclass. ¿Qué masterclass? La del profesor Rafael Sujarchuk, en el aula magna. Marina Alche y Benjamín Nastat firman y dirigen Puan, una tragicomedia intimista y política que está rodada de manera muy, muy natural y muy sencilla y que no intenta arrancarte una emoción a base de repente un plot twist. Esta Puan, a la que da nombre la famosa Universidad Argentina, que además fue clave en movimientos estudiantiles y revolucionarios, es donde enseña el personaje principal, Marcelo, un profesor que aún se está recuperando de la muerte de su jefe de cátedra y, por lo que vemos enseguida en la película, de la muerte también de un muy buen amigo y compañero de conversaciones y pensamientos.
cuando en la trama lo lógico sería que el puesto de jefe de cátedra se lo quedara Marcelo, de repente aparece Leonardo Sbaraglia, que hace de un profesor que viene de Berlín con un esnobismo absolutamente divertidísimo que intenta quitarle el puesto a Marcelo. Y aquí empieza esta lucha entre un profesor que ha dedicado toda su vida a la enseñanza, que es lo que más le encanta hacer, y un personaje que de repente viene de Europa con unos seres de superioridad y que todo el mundo de alguna manera le admira, pues olvidándose de la persona que ha estado ahí 50 años dando el callo. El personaje de Marcelo es el que vertebra todo, como digo, y es que no puedes evitar quererlo porque es un personaje que evidentemente vemos en una ficción, vemos en una película, pero de alguna manera sientes que está totalmente arrancado de la realidad, de esas personas que en cierta manera están maldecidas por su pasión, que es la enseñanza, y cómo vive un día a día entre la resignación de la precariedad de las universidades y la pasión de quien sabe que tiene talento y no puede hacer otra cosa que no sea enseñar. Pero esta comedia se apoya además en muchísimos más personajes, también muy divertidos, y por ello he querido preguntar a su director cómo ha sido la creación de estos personajes que se mueven entre la amistad, el pensamiento político y una clara supervivencia en el día a día. Los personajes se han basado ante todo en situaciones personales de nuestra vida, porque bueno, María fue alumna de Puan y yo soy hijo de un docente de filosofía de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, con lo cual todos los personajes que están ahí realmente responden a un universo conocido, con referencias muy concretas y muy familiares al detalle, diría, para nosotros. Dentro de eso hemos buscado que haya distintos vericuetos que vayan hacia el humor, hacia lo político y por supuesto hacia la filosofía. Para esto último, que fue lo más complejo, el aspecto filosófico del guión, hemos tenido asesores, varios profesores y referentes de distintas áreas del pensamiento, de la filosofía política, del pensamiento latinoamericano, para armar los distintos textos según los personajes. Por ejemplo, Marcelo Subioto tuvo un asesor y Leo Sbaraglia tuvo otro asesor, que eran de distintas vertientes, y eso creo que se refleja en la película, en el contrapunto de ideas y de esquemas de pensamiento que ellos traen. Y luego, por supuesto, también tienen un contrapunto humorístico que es propio de dos actores que son distintos, que proponen distintas formas de habitar el espacio físico y siempre con mucha vivacidad y mucho humor. Otra cosa que me encanta de Puan es que además de ser divertidísima es igual de política y no se esconde que de divertida y de comedia. Y es que, como dijo Leonardo Sbaraglia hace un tiempo en una entrevista, cuando la rodaron les parecía completamente una distopía y hoy en día parece un documental puro y duro de la situación que está viviendo el pueblo argentino debido a los recortes del presidente Javier Milei que está llevando a cabo dentro de la industria cultural, la universitaria y la cinematográfica. Puan es un mosaico de escenas que te atrapan, muy tiernas, muy divertidas, muy políticas, como digo, y como yo no podía elegir solo una de ellas porque muchísimas me han gustado, he querido preguntar a los directores María y Benjamín cuál era su escena preferida. Y con esto nos vamos a ir por esta semana. La semana que viene, más pantalla, más personajes y más ficción. Un beso. Bueno, ¿cuál es mi escena preferida de la película? Hay muchas escenas que me gustan mucho, pero siento una felicidad muy grande cuando Marcelo está en la calle y es apresado por la policía, donde por primera vez lo vemos en una actitud activa, muy feliz de estar luchando y de estar en la calle. Y un momento muy favorito mío de la película es cuando está en el teleférico, en el Alto, en Bolivia, y está contento de estar en ese mundo nuevo, observando esa ciudad que no conoce, que es tan diferente a Buenos Aires, porque Buenos Aires es llana y el Alto tiene todas esas subidas y bajadas y es una ciudad con teleféricos. Y creo que cualquiera que va por primera vez a La Paz siente una emoción muy grande de viajar en teleférico y de ver esa ciudad. Y creo que el rostro de Marcelo, con las emociones de lo que viene y con la sensación de estar ahí descubriendo algo por primera vez, y la música de Charly García me parece un momento muy hermoso de la película.
mi escena favorita de la película es una secuencia en la cual Marcelo está solo junto al personaje de Doris, interpretado por Alejandra Flechner, y tienen primero una conversación en la cocina de la casa de ella. Ella es la viuda de Caselli, quien fuera el mentor de Marcelo, y luego él va al baño, se lava la cara porque está un poco apesadumbrado por el diálogo que tienen, y luego él entra casi por instinto al escritorio, al cuarto donde está la biblioteca de su mentor, que ya no está, y se encuentra de pronto con los libros, con el escritorio, con los lápices últimos que usó, con el último café que tomó, y hay un texto ahí entre ellos dos que me resultó muy conmovedor de grabar, que tuvo mucha verdad por parte de dos excelentes actores, y que siempre es una parte que me provoca algo de emoción cuando la veo. Estoy muy feliz con cómo quedó esa secuencia. Plaza Podcast. Historias que cuentan.